Hola, muy buenas, bienvenidos aquí a Javi Arte, que este nuevo canal, este nuevo espacio en el que vamos a hablar de arte, tecnología, videojuegos y muchas cosas más. Hoy vamos a centrarnos en el podcast, ¿vale? Es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, tengo experiencia y creo que puedo compartiros algunos consejos bastante importantes. Hoy nos vamos a meter de lleno en algunos consejos básicos, ¿vale? A la hora de encararte en un proyecto de estas características y bueno, si tienes ya experiencia, quizás alguno de estos consejos sí que te sirva, pero esto sobre todo pensado para meterte de lleno algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar. Ya en el futuro podemos meternos con plataformas, con cosas un poquito más técnicas, por ejemplo el equipo, pero de momento ya digo, esto va a ser un poquito básico, algunos consejos que hay que tener en cuenta antes de empezar. Así que sin más dilación vamos a ir a por ello. El primer consejo es súper importante y es tomárselo como un hobby, pasarlo bien haciéndolo porque de verdad es muy sacrificado, hay que hacer muchas cosas y obviamente si no te gusta, si no lo estás pasando bien, es una mala señal. Es verdad que al principio puede ser mucho más tenso, puede ser mucho más difícil que más adelante, ¿no? Cuanta más experiencia tienes, más fácil es, pero tienes que disfrutarlo ya desde el principio. Ese es un pequeño consejo que os doy. Si lo haces por otras razones, ya sea pues por ejemplo por dinero, pues es un poquito más complicado, no es fácil ganar dinero de esto, es bastante complicado, se puede hacer, hay patrocinadores, hay Patreon por ejemplo, y hay incluso pues dependiendo del canal, la plataforma donde lo vayas a hacer el podcast, se puede ganar más o menos dinero, ¿no? YouTube y Twitch son alternativas bastante mejores para cobrar, para ganar dinero que otras que os pueden llegar a mejor audiencia, a más audiencia, pero es más costoso pues el tema de ganar dinero con ello, ¿no? Entonces ya digo, no os centréis demasiado en lo que vais a ganar, sino en pasarlo bien, hacerlo como un hobby. Esto al fin y al cabo, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar a la consola, a los videojuegos, pues esto para mí es otra actividad a mayores de jugar videojuegos. Al fin y al cabo, para mí es un hobby, ¿no? Creo que debería serlo para todos nosotros, pero puede que en algún momento quieras un poquito más de ambición, digas quiero pasta, y este formato es muy complicado de ganar dinero, ya te lo voy advirtiendo. ¿Se puede? Pues sí, se puede, pero es complicado. Así que no os centréis demasiado en quiero ser súper bueno, quiero ganar mucha pasta, porque este quizás no es el formato más adecuado. Hay formatos mucho más fáciles de ganar más dinero que el formato de podcast. El siguiente paso sería la constancia, ¿vale? Es muy importante ser constantes. Si os marcáis, por ejemplo, pues hacer un podcast semanal, vale, si falláis 1 o 2 semanas no pasa nada, pero intentad manteneros, intentad pues subir el contenido siempre en una frecuencia bastante similar. Si es cada 2 semanas, y si falláis alguna vez, pues no pasa nada. Lo que pasa es que sí que os recomendaría ser muy constantes, porque tenéis que tener en cuenta que los podcasts hacen mucha compañía mientras está en el trabajo, mientras está conduciendo, mientras está haciendo tareas. Es un formato que es así, es para hacer compañía, para que te escuchen mientras estén haciendo otras cosas, no como un formato más visual que estás viendo el móvil directamente. Hay personas que sí que se ponen el podcast y están concentradas, pero sí que es verdad que el público mayoritario se pone a hacer otras cosas mientras te escuchan. Entonces tienes que tener en cuenta que tienes que ofrecerles esa compañía, ¿no? Por así decirlo. Por eso es importante la constancia, para que te sigan escuchando, para que confíen en ti mientras están haciendo, pues yo que sé, imagínate que sube los lunes, pues los martes quizás te escuchen, ¿sabéis? Y sea casi hasta rutina, ¿no? Al fin y al cabo, las rutinas se van a seguir haciendo meses tras meses tras meses, y es importante pues mantenerte en esa rutina, por así decirlo. Pero bueno, lo más importante sobre todo también es para no perderte, ¿no? Cuanto más lo vayas dejando, si lo vas dejando pues 2 meses, 3 meses, vas a tener bastante riesgo de que la gente se haya desconectado del todo. No solo pasa aquí en podcast, pasa en prácticamente todos los formatos, pero es importante mantener cierta constancia, que no se te olviden, ¿vale? Que no se olviden de ti, porque es bastante importante. El siguiente consejo que os doy es elegir muy bien el tema. Es de vital importancia, sobre todo para cumplir los anteriores, ¿vale? La constancia y que te apasione, ¿no? Si hablas de un tema que no te gusta, no vas a disfrutarlo tanto. Entonces, hablad de un tema que os guste, que os apasione, que sepáis mucho de ello, porque también vais a estar muchas horas delante del micrófono y es importante tener cosas que decir, ¿no? Entonces, os recomendaría tener pues un buen tema elegido.
Si elegís un tema común que la gente haya elegido, por ejemplo, pues hablar de videojuegos o hablar de noticias de videojuegos, os recomendaría enfocarlo de una forma un poquito distinta, más vuestra, ¿vale? Intentad hacerlo de una forma muy personal para diferenciaros de la competencia, porque hay muchísima, de verdad, hay muchísimos podcasts que hablan sobre, por ejemplo, este tema. Entonces, para diferenciaros, os recomendaría intentar enfocarlo desde vuestro punto de vista de una forma muy personal, porque así vais a llegar a muchas más personas, va a gustar más y vais a llamar más la atención. Sobre todo vais a mantener más enganchada a la gente y lo va a agradecer, así que os lo recomendaría muchísimo. Luego, si tenéis un tema del que apenas se hable en podcast, pues eso sería perfecto, ¿vale? Imaginaos que habéis estudiado vuestra carrera, vuestro grado, lo que sea, y tenéis ciertos conocimientos de los que no se habla. Pues sería perfecto, vais a llamar mucho más la atención, va a gustar mucho más y va a funcionar mucho mejor el podcast. Pero importante, que os apasione el tema. El siguiente consejo va a ser bastante importante, ya no solo para podcast, sino para cualquier formato audiovisual, y es tener una buena comunicación. Saber comunicar es lo más importante para mantener a la gente enganchada. De verdad, no es lo mismo pues hablar de una forma muy monótona a pues ir variando un poquito los tonos, ir hablando pues de cierta forma, pero siempre también intentando ser tú mismo, ¿vale? Es importante no forzarte tampoco a exagerar mucho las cosas, pero sí que es importante pues tener una buena comunicación, saber hablar bien, saber pues transmitir los conocimientos que tú sabes, porque si no lo sabes transmitir bien, no van a llegar, la gente se va a desconectar, se va a aburrir, y es importante pues que sepáis comunicarlo. Esto, ¿cómo se consigue? Pues a través de la práctica, se consigue hablando mucho, poniéndose delante del micrófono muchas veces hasta que al final lo consigáis. Pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar muchos intentos, pero poco a poco se va perdiendo mucho miedo al micro. Es bastante importante porque yo me acuerdo la primera vez que me puse delante del micrófono, que yo estaba tenso, yo estaba muy frío, no sabía transmitir, no sé, me notaba incluso muy nervioso, ¿no? Y creo que eso se va perdiendo poquito a poquito, vas siendo cada vez más tú mismo, cuanto más utilices el micrófono, cuanto más hables directamente, creedme que se va a notar, y poco a poco vais a conseguir transmitir más naturalidad, más dinamismo, y eso es lo verdaderamente importante de la comunicación. Y creedme, ya no solo para podcast, para directos, para YouTube, por ejemplo, para vídeos, es súper importante la buena comunicación, saber transmitirlo, de verdad, es importantísimo. En podcast, concretamente, pensad que no se están viendo en la mayoría de los casos. Sí que puede haber podcasts visuales, pero en lo general son podcasts de sonido, la gente os va a escuchar, no os va a ver. Entonces es muy, muy, muy importante comunicar muy bien con la voz. Luego, otra cosita dentro de aquí, de la comunicación, creo que es también muy importante contar con alguien. Los podcasts en los que solo hay una persona pueden funcionar muy bien, de verdad. Yo escucho algunos que son increíbles, son acojonantes. Pero si tienes a otra persona, primero te vas a soltar mucho más, sobre todo si estás al principio, te va a ayudar muchísimo más a soltarte. Va a ser más una comunicación, va a ser más una conversación, ¿no? Y eso es súper importante, porque va a ser mucho más natural si hablas con alguien que si te pones tú delante del micro. Entonces, ese es otro consejo que os doy, sobre todo a los principiantes. Intentad buscar a alguien, porque primero, dos voces, es mucho más fácil que la gente os escuche, que no desconecte, que una es complicado que os sigan escuchando durante mucho tiempo. Sobre todo los podcasts que son más de 30 minutos, es complicado que os escuchen siendo solo una persona. Es bastante complicado que sigan escuchando todo el programa sin desconectar. Entonces la variedad de voces hace que sea mucho más fácil que la gente se quede mucho más enganchada, sobre todo en podcasts largos, ¿vale? En cortos de 10 minutos perfectamente te van a prestar el 100% de la atención, van a estar todo el rato observándote, escuchándote, porque son podcasts cortitos. Pero en los largos, que duran más de media hora, es mucho más complicado que te mantengan la atención. Entonces, creedme, las voces, si hay más de dos, sería perfecto, ¿no? 2, 3, por ejemplo, pues sería genial. Si estáis solos, os recomendaría pues dar mucho dinamismo, jugar con la música, por ejemplo, que es algo que en lo general tampoco se utiliza mucho, pero jugar con la música es súper importante.
Si jugáis bien con la música, podéis hacer de un podcast que sea mucho mejor. Jugar con los tiempos de la música, jugar cuando entra la música, es muy importante y eso también forma parte de la buena comunicación. Y el último consejo que os doy, y esto va sobre todo para los más novatos, no os fijéis demasiado en el equipo que estáis utilizando, ¿vale? No penséis que por tener un mejor micrófono, una mejor mesa de mezclas, un mejor dispositivo de lo que sea, un mejor ordenador, eso da absolutamente igual. Mientras tengáis un micrófono, ya sea del móvil, ya sea de auriculares de móvil, ya sea de una grabadora, da igual. Si tenéis algo para grabaros la voz, ya tenéis el equipo necesario para hacer podcast. Es verdad que cuanto mejor equipo, mejor sonido y puedes pues llamar un poquito más la atención. Pero no creáis que es importante para nada. En vídeo sí que es importante pues tener una cámara impresionante, que se vea todo de puta madre, ¿vale? Que se vea todo muy bien. Pero aquí en podcast ya os digo que lo importante es todo lo anterior, ¿vale? Todos los consejos anteriores es lo realmente importante y sobre todo la buena comunicación. La buena comunicación hace que cualquier sonido sea mucho más disfrutable, ¿vale? Esto si lo grabase con el propio móvil, por ejemplo, o si lo grabase con cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa así que no tenga una calidad como un buen micrófono con una mesa de mezclas, también funcionaría. ¿Por qué? Pues porque lo importante es la forma de comunicar. Os lo digo totalmente en serio, no os centréis demasiado en gastaros mucha pasta, sobre todo al principio, para mejorar los equipos. Cuando ya llevéis un tiempo sí que os recomendaría ir mejorándolo gradualmente, poco a poco, pero así a priori, si queréis empezar, y yo os animo a hacerlo, no invirtáis tanta pasta, no invirtáis tanto dinero porque no merece la pena. Y hasta aquí este primer vídeo de Javi Arte, que espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Son algunos consejos en algunos casos bastante simples, pero de los que yo considero que son súper importantes y hay personas que no los tienen en cuenta a la hora de empezar un podcast y para mí son fundamentales. Así que espero de verdad, de corazón, que os haya servido. Si tenéis alguna duda, si queréis que hable sobre algunos consejos más iniciales, ponedlo por aquí en los comentarios. Si no, en unos meses seguramente vuelva por aquí hablando de más podcast, hablando de algunos consejos un poquito más avanzados y trayendo, pues ya digo, un poquito de experiencia, de consejos que os pueda traer yo de primera mano y que os puedan servir. Así que nada, ya sabéis, aquí en Javi Artec no solo hablaremos de podcast, hablaremos de muchas cosas, incluida pues arte, tecnología, videojuegos, como ya dije al principio. Así que estad muy atentos a este canal, espero que os guste el próximo contenido que suba y nos vemos dentro de muy poquito. ¡Hasta luego!